Hey, I'm Frank, and I have hidradenitis suppurativa, HS. Before starting Cosentyx, I was so uncomfortable with my symptoms, like not being able to sleep on white sheets or wear white clothes. Now I can appreciate the little things. Cosentyx secukinumab is prescribed for adults with moderate to severe hidradenitis suppurativa, HS. Don't use if allergic to Cosentyx. Get checked for TB before starting. Increased risk of infections and lowered ability to fight them may occur, like TB or other serious bacterial, fungal, or viral infections. Some were fatal. Tell your doctor if you have an infection or symptoms like fevers, sweats, chills, muscle aches, or cough, had a vaccine or plan to, or if IBD symptoms develop or worsen. Serious allergic reactions and severe eczema-like skin reactions may occur. Learn more at 1-844-COSENTYX or Cosentyx.com. You're stronger than HS. Ask your dermatologist about Cosentyx. BTW, FYI. Visit Nexplanon.com RN to learn about Nexplanon. It's an gestural implant, 68 milligrams radiopaque. Or ask your HCP IRL. Okay, TTYL. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué Dios fue tan severo con Ananías y Zafira hasta el punto de quitarles la vida dentro de la propia iglesia? ¿Qué había detrás de esa mentira que provocó una reacción tan inmediata e impactante del Espíritu Santo? Hoy vamos a sumergirnos en esta historia impresionante que sigue desafiando corazones y conciencias hasta los días de hoy. Si crees que la verdad aún importa dentro de la iglesia, este canal es para ti. Haz clic en suscribirte y camina con nosotros en un viaje de revelaciones bíblicas que no encubren la hipocresía. Aquí la palabra se vive con temor, no con apariencia. La iglesia primitiva nació en un tiempo de gran conmoción espiritual. Poco después de la resurrección de Jesús y su ascensión a los cielos, los discípulos reunidos en Jerusalén fueron llenos del Espíritu Santo en el episodio marcante, descrito en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Este derramamiento no fue solo un evento emocional, sino una revolución interior que transformó corazones comunes en testigos audaces y sinceros. Los primeros cristianos vivían en un ambiente de comunión radical, compartiendo sus bienes y recursos, impulsados por un amor genuino que no buscaba retorno. La iglesia aún no poseía templos, púlpitos o grandes estructuras, pero era poderosa en unidad y verdad. Este ambiente de pureza espiritual y de confianza mutua fue siendo edificado a través de la acción directa del Espíritu Santo, que operaba señales, maravillas y conversiones masivas. Muchos vendían sus propiedades y entregaban todo a los pies de los apóstoles, no por obligación, sino por amor y deseo de vivir en una comunidad donde nadie pasara necesidad. El libro de Hechos, capítulo 4, muestra cómo Bernabé, por ejemplo, vendió un campo y donó el valor integral a la iglesia. Este acto inspiraba a los hermanos a hacer lo mismo, no por vanagloria, sino por gratitud. El enfoque de la iglesia no estaba en la acumulación individual, sino en la construcción de un cuerpo que vivía la verdad del Evangelio. Sin embargo, cuanto más puro es un ambiente espiritual, más ofensiva se torna cualquier intento de corrupción. Un contexto donde la presencia del Espíritu Santo es constante, no admite disimulación. Los primeros días de la iglesia no eran un terreno de pruebas, sino un campo de manifestación plena de la gloria de Dios. Cualquier interferencia que comprometiera esa atmósfera sería tratada de manera seria. Era como si el Señor estuviera marcando los fundamentos de lo que él esperaba de su novia: santidad, integridad y temor. No había espacio para disfraces religiosos ni para gestos que ocultaran intenciones egoístas. La pureza de los primeros pasos de la iglesia sirve como referencia hasta los días de hoy. Muchos ven a los primeros cristianos con admiración, pero olvidan que esa fase fue también marcada por exigencias profundas de carácter y fe.
No se trataba solo de pertenecer a una nueva religión, sino de morir a uno mismo y vivir completamente para Dios. En ese tiempo no había forma de ocultar ambiciones personales bajo capas espirituales. La luz del Espíritu exponía todo con claridad. Esta atmósfera es el trasfondo necesario para comprender la severidad con que Dios trató con Ananías y Zafira. Por tanto, entender el nacimiento de la Iglesia no es solo revisar un momento histórico hermoso, es ver la seriedad con que Dios estableció los cimientos de una nueva alianza comunitaria. La acción divina no toleraba duplicidad precisamente porque la fundación necesitaba ser sólida. Y una fundación no se sostiene sobre mentiras. Cuando hablamos sobre Ananías y Zafira, necesitamos recordar que no fue un error casual, sino una ofensa grave a un ambiente que había sido consagrado por Dios como ejemplo de sinceridad y temor. La comunión entre los primeros discípulos no era un protocolo eclesiástico, sino una expresión viva de la transformación interior operada por el Espíritu Santo. Estaban tan conectados espiritualmente que compartir lo que tenían no era un sacrificio, sino un privilegio. El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del versículo 32 al 35, describe cómo todos los que creían estaban unidos en corazón y alma, y nadie consideraba únicamente suyo lo que poseía. Esto no era comunismo, disfrazado como algunos intentan etiquetar, sino una generosidad que fluía del amor. Era una manifestación espiritual y no una imposición estructural. En este ambiente, el acto de ofrendar tenía un peso diferente. No era un momento ritualista durante un culto, era una entrega de vida, una señal de que nada en este mundo era más importante que el otro. Cuando alguien colocaba dinero o bienes a los pies de los apóstoles, estaba diciendo: no soy dueño de nada, todo lo que tengo es para servir. No se trataba de una moneda de cambio con Dios o con los líderes, sino de una respuesta a la gracia recibida. La ofrenda no era una actuación, era una expresión de una transformación real. No había ostentación, solo un deseo auténtico de ayudar. Por eso, cuando alguien fingía estar en ese mismo espíritu, pero por dentro ocultaba segundas intenciones, la mentira ganaba otra proporción. Una ofrenda que no venía de un corazón íntegro no era solo vacía, era ofensiva. Ananías y Zafira decidieron simular una entrega total, cuando en realidad guardaron parte para sí. El error no fue retener parte del valor, sino mentir diciendo que estaban entregando todo. Quisieron el reconocimiento de una entrega sacrificial sin el verdadero sacrificio. Buscaron los aplausos de la comunidad, pero sus corazones estaban lejos de la comunión verdadera. La raíz de este comportamiento no es nueva. Desde tiempos antiguos, Dios siempre ha tratado con seriedad los actos religiosos vacíos. Los profetas denunciaban al pueblo que ofrecía sacrificios, mientras el corazón estaba lejos del Señor. Jesús también reprendió a los fariseos por sus largas oraciones y ofrendas públicas que ocultaban la hipocresía. Lo que sucedió con Ananías y Zafira no fue un arrebato de furia divina, sino una acción coherente con la santidad que siempre ha marcado la relación de Dios con su pueblo. Ofrecer algo con el corazón dividido es, a los ojos de Dios, una ofensa directa. Por tanto, las ofrendas no se miden solo por el valor financiero, sino por la sinceridad de la motivación. Aquello que damos debe reflejar quiénes somos ante Dios, y no lo que queremos aparentar ser ante los hombres. La iglesia primitiva tenía muchos recursos, pero ninguno de ellos era más valioso que la pureza de la comunión. Ananías y Zafira
Rompieron con esta verdad y pagaron un precio alto, no porque Dios necesitara de su dinero, sino porque la mentira que intentaron introducir era una amenaza al corazón vivo de la comunidad. Ananías y Zafira no eran extraños infiltrados en la comunidad cristiana. Ellos formaban parte de la iglesia. Conocían a los apóstoles, participaban en los cultos y estaban insertos en la rutina espiritual de la comunidad. No eran personas de fuera intentando perjudicar al grupo, sino miembros que por motivos ocultos permitieron que la apariencia ganara más importancia que la verdad. Esto hace que el episodio sea aún más impactante. El juicio no recayó sobre impíos, sino sobre personas que aparentemente buscaban a Dios. Esta distinción es fundamental. El peligro más letal para la iglesia no siempre viene de fuera, sino de dentro. La elección de sus nombres lleva inclusive significados interesantes. El nombre Ananías significa «El Señor es gracioso», mientras que Zafira remite a una piedra preciosa. Es irónico percibir cómo nombres tan llenos de belleza espiritual contrastan con la actitud que tomaron. Esto sirve como una alerta para que no seamos engañados por títulos, apariencias o hasta por buenas intenciones declaradas. Dios no se impresiona con etiquetas religiosas o con nombres bonitos. Lo que cuenta es la verdad que habita en el íntimo. Ananías y Zafira tenían todo para vivir una historia de fe, pero eligieron traicionar la confianza de la iglesia. Es posible que la pareja haya sido movida por envidia o vanidad. Al ver el honor que Bernabé recibió por la generosidad, tal vez desearon el mismo prestigio, pero sin el mismo desprendimiento. Esta mezcla de orgullo con religiosidad es explosiva. Cuando el deseo de ser admirado contamina la motivación espiritual, la persona ya no busca agradar a Dios, sino construir una imagen ante los hombres. Ellos quisieron ser vistos como espirituales, cuando, en el fondo, actuaron con duplicidad. La iglesia primitiva era un ambiente donde esto no pasaba desapercibido. No hay indicios de que Ananías y Zafira hayan sido obligados a ofrendar. Todo era voluntario. La presión no vino de fuera, sino de la comparación silenciosa que el corazón alimenta cuando se deja seducir por aplausos. Esta comparación puede nacer disfrazada de celo, pero crece como raíz de amargura y orgullo. Ananías y Zafira no cayeron porque eran débiles, sino porque fueron falsos. Lo que parecía ser una ofrenda generosa era, en verdad, una escenificación peligrosa ante un Dios que sondea los corazones con perfección. Esta historia nos recuerda que el problema nunca está solo en lo que hacemos, sino en las intenciones que llevamos al hacer. Ananías y Zafira son símbolos de una religiosidad teatral que enmascara la verdad con gestos aparentemente piadosos. La advertencia es clara. Dios conoce lo que hay detrás de cada actitud, y su iglesia no puede ser construida sobre escenificaciones. Donde hay falsedad, hay riesgo de ruina. Y lo que ellos experimentaron fue la consecuencia directa de una elección que comenzó con una decisión interior, escondida de los ojos humanos, pero expuesta ante el Espíritu Santo. La conspiración de Ananías y Zafira no fue un error momentáneo, sino una elección premeditada. Hechos de los Apóstoles capítulo 5 versículo 2 revela que ambos concurrieron en retener parte del valor de la venta y simular que estaban donando todo. Esto significa que no hubo impulso ni desconocimiento de las consecuencias espirituales. Fue una alianza deliberada con la mentira. Es importante notar que el pecado de ellos comenzó antes de cualquier palabra dicha. La raíz del problema estaba en el corazón, en el momento en que decidieron esconder la verdad y construir una apariencia falsa de generosidad. Esta decisión revela un problema antiguo que se remonta a los tiempos del jardín del Edén.
Melchi, deseo de parecer justo sin serlo. Cuando Adán y Eva intentaron esconderse de Dios después de pecar, dieron inicio a un ciclo de intentos humanos de enmascarar la realidad espiritual. Ananías y Zafira repiten este patrón. El problema no era solo el dinero retenido, sino la tentativa de engañar a una comunidad nacida en plena luz espiritual. Ellos no contaban que estaban lidiando con un ambiente donde el Espíritu Santo se movía con intensidad y discernimiento. Your burger is served, and this is our finest Pepsi Zero Sugar. Its sweet profile perfectly balances the savory notes of your burger. That is one perfect combination. Burgers deserve Pepsi. Planear un pecado ya es, por sí solo, un agravante espiritual. Pero planear engañar al Espíritu Santo es una afrenta directa a su santidad. La pareja actuó como si el Espíritu fuera una idea, una fuerza impersonal, y no una persona divina que habita en la iglesia. Al decidir engañar a los apóstoles, en verdad estaban probando los límites de la paciencia de Dios. Muchos pecan por debilidad, pero Ananías y Zafira pecaron por orgullo y cálculo. Ellos quisieron el reconocimiento espiritual sin la entrega verdadera. Es la versión religiosa del engaño. Parecer algo ante los hombres, aun sabiendo que ante Dios la mentira no se sostiene. El hecho de que tomaron esta decisión juntos agrava aún más la situación. Cuando dos corazones se unen en falsedad, refuerzan uno al otro en sus errores. Es diferente a cuando uno intenta alertar al otro. En su caso, la unión no fortaleció para el bien, sino para la caída. Uno podría haber retrocedido, corregido al otro, confesado, pero la elección fue por la asociación en el engaño. La alianza conyugal debería ser un soporte mutuo en la verdad, pero allí se transformó en complicidad en la mentira. Esta distorsión muestra cómo incluso las relaciones más íntimas pueden ser peligrosas cuando se alejan de la luz divina. Este plan secreto se convirtió, ante Dios, en un escándalo público, porque lo que es urdido en la oscuridad siempre sale a la luz cuando la presencia del Espíritu Santo es real. No hay escondite para el pecado cuando Dios decide exponer lo que estaba escondido. El plan parecía seguro, tal vez hasta justificable, a sus ojos. Pero el juicio fue inmediato. Esto nos recuerda que decisiones ocultas pueden tener consecuencias visibles y graves, especialmente cuando hieren la santidad del cuerpo de Cristo. La iglesia es un ambiente donde la verdad debe ser honrada no manipulada. Pedro no era solamente un líder carismático, sino alguien sensible a la voz del Espíritu Santo. Cuando Ananías llegó con su oferta, aparentemente generosa, Pedro no se dejó llevar por las apariencias. El discernimiento espiritual que recibió en ese momento fue crucial. No acusó basándose en pruebas humanas, sino por revelación directa. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 3, muestra que Pedro lo confronta con una pregunta que revela todo. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? No había dudas ni vacilaciones. Pedro sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Ese tipo de discernimiento es raro y precioso. En un tiempo donde tantos se dejan engañar por discursos bonitos o gestos públicos, Pedro representa al líder que ve más allá de lo que se muestra. No reprende a Ananías con odio, sino con firmeza. Es un tipo de celo que nace del amor por la santidad de la iglesia. La autoridad espiritual que reposaba sobre él no era institucional, sino divina. Y él sabía que, como pilar de la nueva iglesia, no podía tolerar ningún fermento de hipocresía. Un error en ese momento habría sido fatal para la identidad espiritual de la comunidad. Es interesante observar que Pedro no pidió explicaciones ni dio espacio para justificativas. Esto indica que el pecado ya había sido juzgado por Dios.
Pedro solo verbalizó lo que el cielo ya había determinado. La función del líder espiritual, en esos casos, no es inventar juicio, sino anunciar aquello que ya está evidente a los ojos de Dios. Pedro también deja claro que el pecado de Ananías no era contra los hombres, sino contra Dios. Esto cambia completamente la perspectiva sobre las consecuencias. El ofendido no era el liderazgo ni los hermanos, sino el Espíritu Santo que habitaba entre ellos. Este episodio también revela un aspecto importante sobre el papel pastoral. No se trata solo de consolar y acoger, sino también de confrontar y corregir. Pedro actuó con valentía. Sabía que un error encubierto podría comprometer toda la obra. Muchos líderes modernos dudan en lidiar con pecados ocultos por miedo a perder miembros o causar escándalos. Pero Pedro entendía que la verdadera autoridad espiritual no busca agradar a todos, sino agradar a Dios. Sabía que la salud de la iglesia dependía de la pureza y no de la popularidad. Al discernir lo invisible, Pedro se convierte en instrumento de la justicia divina. Su papel allí no fue el de un juez cruel, sino el de un siervo obediente. Escuchó al Espíritu, interpretó correctamente la situación y tuvo valor para actuar. Esto demuestra que el liderazgo espiritual verdadero no se basa en control humano, sino en sensibilidad sobrenatural. Pedro es un ejemplo de cómo los líderes ungidos pueden proteger la iglesia no solo con amor, sino también con firmeza. Su actitud preservó la integridad de la comunidad e impidió que la mentira se convirtiera en una práctica tolerada entre los hermanos. Mentir al Espíritu Santo es una transgresión de dimensiones profundas, porque Él no es una fuerza o una energía, sino una persona de la Trinidad. Cuando Ananías y Zafira trataron de engañar a la comunidad, estaban en realidad intentando manipular aquel que es llamado Espíritu de la Verdad. Hechos de los Apóstoles capítulo 5 deja claro que la mentira no fue contra los apóstoles, sino contra Dios. Esta distinción cambia completamente la gravedad del pecado. Mentir al Espíritu es burlarse de la santidad de Dios y de su presencia real en medio de la iglesia. La gravedad de la mentira al Espíritu está en quien Él es, el Consolador enviado por Jesús, el propio Dios habitando entre nosotros. Él convence del pecado, guía en toda la verdad, intercede por nosotros con gemidos inexprimibles. Al intentar engañarlo, Ananías y Zafira estaban rechazando todo lo que él representa. No era solo una farsa ante los hombres, sino un intento de manipular la propia esencia de la presencia divina. Actuaron como si el Espíritu fuera ciego, manipulable o ausente. Esto es un affront a su santidad e inteligencia divina. La Biblia muestra que Dios siempre trató la mentira con seriedad, pero hay algo único en la mentira al Espíritu Santo. Es como si fuera un intento de engañar el propio discernimiento de Dios. Esto convierte el acto no solo en erróneo, sino en peligroso. El Espíritu Santo es quien edifica la iglesia, distribuye dones, fortalece a los creyentes. Cuando alguien miente directamente a Él, está saboteando la base de la comunión cristiana. Y Dios, al proteger su iglesia naciente, mostró que no permitiría esa corrupción desde los primeros días. Fue una respuesta directa a la tentativa de implantar duplicidad en medio de la verdad. Algunos pueden cuestionar si la pena fue muy dura, pero esta visión ignora la seriedad de la acción. La iglesia estaba siendo construida con ladrillos de verdad, y cada mentira introducida podría volverse una grieta fatal. Si Dios tolerara esa hipocresía inicial, se expandiría como levadura. La muerte de Ananías y Zafira no fue una manifestación de crueldad, sino una protección espiritual. Era Dios diciendo: mi presencia entre ustedes es real y será honrada.
El Espíritu Santo no es un símbolo, sino una realidad viva, y no se permite ser tratado con desprecio. Por eso, al reflexionar sobre este episodio, necesitamos ir más allá del miedo al juicio y comprender el llamado a la reverencia. El Espíritu Santo no exige perfección humana, sino sinceridad. Él conoce nuestras debilidades, pero se entristece con falsedad. La mentira que mató a Ananías y Zafira no fue un tropiezo accidental, sino una decisión consciente de desafiar la presencia de Dios con apariencia religiosa. Esto nos invita a un examen profundo. ¿Estamos viviendo en la verdad o intentando sostener máscaras ante aquel que todo lo ve? El momento en que Ananías cae muerto delante de todos es uno de los eventos más impactantes de la historia de la Iglesia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 5, describe cómo él, al escuchar las palabras de Pedro, cayó y expiró. La muerte no fue resultado de un castigo humano, ni de alguna enfermedad súbita, sino de una sentencia directa pronunciada por el propio Dios. La asamblea, que hasta entonces vivía en comunión y adoración, fue envuelta por un silencio cargado de temor. Aquella atmósfera sagrada, marcada por milagros y salvación, ahora atestiguaba un juicio que helaba el alma. No hubo gritos de acusación, ni intento de defensa. Todo sucedió de forma rápida e incuestionable. La presencia del Espíritu Santo era tan intensa que bastó la confrontación de la verdad para que el juicio fuera ejecutado. La caída de Ananías fue un aviso silencioso, pero estruendoso. La asamblea entendió que no se trataba de un error administrativo o una falla ética simple. Aquella muerte era el reflejo de algo que Dios no permitiría entre los suyos, la mentira disfrazada de devoción. No fue solo el cuerpo de Ananías el que cayó al suelo, sino el velo de la hipocresía que él intentó sostener delante de todos. El impacto no fue solo físico, sino emocional y espiritual. Aquellos que presenciaron el momento no solo se asustaron, sino que fueron profundamente marcados. La reverencia tomó cuenta de la congregación, pues allí quedó evidente que Dios estaba presente de forma real y su santidad no podía ser tratada con ligereza. El temor que invadió el corazón de los presentes no era miedo irracional, sino una conciencia aguda de que estaban delante de un Dios que no se deja burlar. La iglesia primitiva aprendió de forma intensa que la verdadera comunión exige verdad en cada palabra e intención. Es importante observar que Pedro no maldice a Ananías ni ruega por su muerte. Él solo revela el pecado y inmediatamente la justicia divina se manifiesta. Esto muestra que la autoridad de la iglesia en ese momento era espiritual y no coercitiva. Dios se encargaba de defender la santidad de su pueblo, y el hecho de que nadie se opusiera, de no haber murmuración contra Pedro, indica que todos reconocieron la veracidad del juicio. No había espacio para dudas. Lo que sucedió fue resultado de una transgresión directa contra la presencia de Dios en medio de la comunidad. La caída de Ananías se convirtió en un hito para la identidad espiritual de la iglesia. A partir de allí, quedó claro que no se trataba de una comunidad donde se podía jugar con lo sagrado. Dios estaba moldeando un pueblo que no solo profesaba fe, sino que vivía en integridad. La caída de un hombre reveló la necesidad de una postura sincera, y este estándar no quedó restringido al pasado. Sigue siendo un llamado para todos los que forman parte del cuerpo de Cristo hoy. Vivir sin máscaras, incluso cuando eso cuesta el aplauso público. 3 horas pasaron entre la caída de Ananías y la llegada de Zafira. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 7, destaca este intervalo como un tiempo de expectativa y tensión.
Safira entró sin saber lo que había ocurrido con su marido, aún envuelta en la trama que habían urdido juntos. Ser confrontada por Pedro, tuvo una nueva oportunidad de elegir la verdad. Pero, a diferencia de lo que podría haber hecho, reafirmó la mentira, confirmando el valor engañoso de la venta. Era el mismo corazón, la misma motivación, el mismo engaño y la misma consecuencia. El texto no registra vacilación en su respuesta. Ella afirma con convicción el valor, probablemente creyendo que todo estaba bajo control, que la mentira era segura. Pero Pedro, ya consciente de lo que había ocurrido con Ananías, responde con una sentencia clara y directa. ¿Por qué ustedes entraron en acuerdo para intentar al Espíritu del Señor? La pregunta no es retórica. Es una denuncia de la alianza hecha entre la pareja, no solo uno con el otro, sino contra Dios. Safira, en lugar de romper el ciclo, lo perpetúa. Y su caída es inmediata, como la del marido, delante de la misma congregación atónita. Este momento nos lleva a reflexionar sobre el poder de las elecciones compartidas. Safira podría haber interrumpido el ciclo. Ella tuvo una oportunidad clara de cambiar el rumbo de la historia, pero la fidelidad al engaño fue más fuerte que el temor al Señor. Su muerte no fue una sanción machista, como algunos sugieren, sino un juicio sobre la misma actitud, reproducida con plena conciencia. El Espíritu Santo no hace acepción de personas, ni juzga con parcialidad. Donde hay falsedad consciente, hay también responsabilidad, y el peso de esta responsabilidad recayó sobre Safira con la misma intensidad. El texto también revela algo profundo sobre la influencia dentro de las relaciones. La sumisión conyugal no es un llamado a la complicidad en el error. Safira siguió a su marido no por obediencia, sino por elección. Ella decidió andar por el mismo sendero de engaño. Esto nos alerta sobre la importancia de mantener la individualidad espiritual incluso dentro de las relaciones más íntimas. Ser uno con el cónyuge no es concordar con todo, sino preservar la verdad por encima de cualquier pacto que hiera la voluntad de Dios. Safira tenía voz, y su elección revela que el Espíritu Santo tiene en cuenta las decisiones personales. La muerte de Safira selló el mensaje que el Espíritu quería grabar en el corazón de la Iglesia. No hay espacio para duplicidad en medio del pueblo de Dios. La integridad no es opcional. La santidad es innegociable. El eco de la misma elección trajo el mismo desenlace, no por crueldad, sino por justicia. La presencia de Dios exige verdad, incluso si eso cuesta reconocimiento, posición o seguridad aparente. Safira eligió mantener la apariencia y perdió la oportunidad de encontrar misericordia. Esta escena se convirtió en una alerta viva que resuena hasta hoy en las comunidades que desean vivir bajo la presencia real del Espíritu. La muerte de Ananías y Safira no solo conmocionó a los presentes, sino que tuvo repercusiones en toda la comunidad cristiana y más allá. Hechos de los Apóstoles capítulo 5 versículo 11 dice que gran temor cayó sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Este temor no era pánico ni miedo irracional, sino una conciencia viva de la seriedad de la presencia de Dios. Por primera vez desde Pentecostés, la Iglesia fue testigo de una manifestación directa de juicio divino, y entendió que la comunión espiritual no es un espacio para jugadas humanas. El temor que se esparció tuvo efecto purificador. La comunidad empezó a revisar con más atención sus propios corazones. La reverencia aumentó, la búsqueda de autenticidad se intensificó. Ya no era posible sostener una fe de fachada.
La iglesia ya no era vista solo como un grupo de seguidores apasionados, sino como un pueblo guiado por el Espíritu, donde la presencia de Dios se manifestaba con justicia y poder. Esto atrajo a muchos, pero también alejó a aquellos que buscaban solo reconocimiento humano o ventaja social. Este temor también redefinió los criterios de liderazgo e influencia. A partir de aquel momento, no bastaba tener dones, era necesario tener carácter. El ambiente espiritual se volvió más exigente y eso fortaleció la salud de la iglesia. A partir de allí, el crecimiento que vendría no sería solo numérico, sino cualitativo. Las personas eran atraídas, sí, pero con la conciencia del compromiso que eso representaba. La gracia no era barata, la cruz no era un símbolo decorativo, sino el recordatorio constante de que seguir a Cristo exigía rendición total. Este episodio muestra que el temor del Señor no aleja, sino que atrae con profundidad. Purifica los motivos, limpia las intenciones y fortalece la comunión. Cuando la iglesia tiembla ante la santidad de Dios, se convierte en un ambiente seguro para que el Espíritu Santo habite. La superficialidad cede lugar a la entrega sincera, y la falsa religiosidad pierde espacio para una fe viva, enraizada en la verdad. El temor es, por lo tanto, un guardián de la santidad. No es miedo a la punición, sino respeto por la presencia que habita entre los hermanos. La iglesia aprendió a temblar no por pavor, sino por amor. Este temor produjo frutos de justicia, llevó al pueblo a reconsiderar sus actitudes, a buscar comunión verdadera y a valorar la transparencia. El episodio de Ananías y Zafira no fue un trauma aislado, sino una lección grabada en la memoria espiritual del pueblo de Dios. A partir de allí, el Espíritu Santo ya no era visto solo como un poder que sana o consuela, sino como la presencia que también santifica y disciplina. Y donde hay temor santo, hay libertad para que Dios actúe plenamente. La muerte súbita de Ananías y Zafira plantea una de las preguntas más intrigantes sobre la naturaleza de Dios. ¿Por qué actuó con tanta severidad? La respuesta está en el momento histórico y espiritual que la iglesia atravesaba. El nacimiento de la iglesia fue un evento de proporciones eternas. Era el inicio de la nueva alianza, el establecimiento del cuerpo de Cristo en la tierra y, como todo cimiento, exigía solidez. Permitir que la mentira se infiltrara en la base sería comprometer toda la estructura futura. El juicio severo de Dios fue una defensa de su propia santidad y una señal clara de que el Evangelio no es compatible con la falsedad. Desde el Antiguo Testamento vemos a Dios tratando los momentos inaugurales con extrema seriedad. En Levítico capítulo 10, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, murieron al ofrecer fuego extraño ante el Señor. En Josué capítulo 7, Acán es muerto por esconder despojos de la conquista de Jericó. Estos episodios muestran que Dios no tolera profanaciones justo cuando algo nuevo y sagrado está siendo edificado. La severidad divina en estos momentos revela no solo juicio, sino celo. Él está protegiendo aquello que ama y estableciendo estándares que deben ser respetados por las generaciones futuras. La severidad de Dios siempre es proporcional a la gravedad de lo que está en juego. En el caso de Ananías y Zafira, su pecado no era solo una mentira común, sino un atentado contra el carácter de la iglesia. Era el intento de introducir un espíritu de vanidad, orgullo e hipocresía en un ambiente que debería ser regido por el espíritu de la verdad. Dios no permitió que la levadura contaminara la masa. La severidad de la respuesta divina no fue solo un castigo, sino una medida protectora para que la iglesia mantuviera su identidad espiritual.
Además, el juicio inmediato reveló que Dios es un Dios presente, no es solo el Creador distante, sino el Señor que camina entre los suyos. La presencia real del Espíritu Santo convierte el ambiente en sagrado, y aquello que podría pasar desapercibido en otras circunstancias, ante la santidad de Dios, se vuelve insoportable. Esta conciencia debería moldear nuestra comprensión de comunión. No estamos en clubes religiosos, sino en un cuerpo vivo y habitado por el Espíritu del Dios Altísimo. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que la severidad de Dios no es injusticia, sino coherencia con su naturaleza. Por lo tanto, el juicio que cayó sobre Ananías y Zafira fue un divisor de aguas. Estableció un estándar de reverencia que protegería a la Iglesia de caer en religiosidad superficial. Dios no estaba solo castigando a una pareja, estaba enseñando a toda una generación y a todas las que vendrían que la santidad no es un accesorio de la fe, sino la esencia de una vida llena del Espíritu, y que la comunión con Él no permite atajos, fingimientos o manipulaciones. Dios, que es amor, también es justicia, y en su justicia Él vela por la pureza de su novia, Pia. La iglesia primitiva nació en un ambiente de milagros, señales y maravillas, pero también de santidad innegociable. La presencia poderosa del Espíritu Santo no era solo consuelo, sino también exigencia. Él no habita donde hay engaño y duplicidad. El episodio con Ananías y Zafira fue una lección inmediata de que la nueva comunidad no podría adoptar los estándares antiguos de religiosidad. La santidad no era más una idea abstracta, sino una vivencia cotidiana. Era el propio carácter de Dios siendo reflejado en su pueblo. No había espacio para el parecer, solo para el ser. Esta santidad no se limitaba a la moralidad personal, sino que se manifestaba en las relaciones interpersonales, en la administración de los bienes, en la transparencia de las intenciones. Cada parte de la vida estaba envuelta por esta nueva conciencia espiritual. Los hermanos oraban juntos, compartían recursos, confesaban pecados. La luz del Espíritu iluminaba todo. Grandpa's here! Hank's always helping out. Grandpa style. Now he's treating his prostate cancer with help from Xtandi enzalutamide. Xtandi 40 milligram tablets treats men with prostate cancer that has spread to other parts of the body and responds to a medical or surgical treatment to lower testosterone. Xtandi may cause serious side effects: seizure, a brain condition called PRES, allergic reactions, heart disease that can lead to death, falls and bone fractures, swallowing problems, or choking that can lead to death. Stop Xtandi and get medical help at once if your face, tongue, lip, or throat start swelling. Tell your doctor at once if you faint, have a seizure, quickly worsening headache, decreased alertness, confusion, vision problems, chest pain or discomfort, or shortness of breath. Xtandi can cause harm to an unborn baby or miscarriage. Use birth control during and 3 months after Xtandi. Common side effects include muscle and joint pain, feeling unusually tired, hot flashes, constipation, less appetite, diarrhea, high blood pressure, bleeding, falls, fractures, and headache. Talk to your doctor and visit Xtandi.com. This episode is brought to you by LifeLock. When you visit the doctor, you probably hand over your insurance, your ID, and contact details. It's just one of the many places that has your personal info. And if any of them accidentally expose it, you could be at risk for identity theft. LifeLock monitors millions of data points a second. If you become a victim, they'll fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year at lifelock.com/podcast. Terms apply. Era un ambiente donde no se podía esconder. Esta intensidad de vida exigía constante vigilancia y humildad. La iglesia no era un lugar de reputaciones, sino de arrepentimiento y transformación. La santidad no era un ideal inalcanzable, sino el suelo por donde todos caminaban. El estándar que Dios estableció allí no fue para asustar, sino para preservar. La santidad no es una carga, sino un escudo. Ella protege el cuerpo de Cristo
de ser corrompido por las mismas enfermedades espirituales que arruinaron tantas estructuras religiosas en el pasado. Ananías y Zafira fueron las primeras víctimas de una elección errónea, pero su historia sirve como muralla para proteger la iglesia contra futuras infiltraciones. Dios estaba dibujando los contornos de lo que Él espera de su comunidad, un pueblo separado, puro, lleno de verdad y justicia. En la práctica, eso significa que cada creyente es llamado a examinar no solo sus acciones, sino también sus intenciones. La santidad comienza dentro, en el lugar donde nadie ve, pero donde Dios todo lo ve. Es un llamado al arrepentimiento diario, a la confesión sincera, a la transparencia en las relaciones. Cuando vivimos así, nos convertimos en un templo vivo, donde el Espíritu se mueve con libertad. Pero cuando abrimos espacio para la falsedad, ponemos en riesgo la presencia que más necesitamos, la del propio Dios habitando entre nosotros. La nueva comunidad fue enseñada desde el principio a no negociar con el pecado. La gracia no era licencia para el engaño, sino poder para vivir en verdad. Y esta verdad es lo que distingue a la iglesia del mundo. Mientras el mundo busca apariencia, la iglesia busca esencia. Mientras el mundo valora prestigio, la iglesia honra la sinceridad. La santidad, por lo tanto, no es un peso que Dios coloca sobre sus hijos, sino el regalo más precioso que Él concede a aquellos que desean caminar con Él. Y fue este regalo que Él defendió con firmeza ante la mentira de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira no querían solo retener dinero, querían comprar una imagen. Deseaban el prestigio que la generosidad traía, sin el precio de la entrega real. Es aquí donde reside el peligro de la apariencia espiritual. Ella simula santidad sin transformación, representa devoción sin verdad. Ellos podrían haber sido honestos sobre su ofrenda, pero prefirieron representar un papel. Esto nos enseña que el deseo de parecer espiritualmente elevado, cuando no corresponde a la realidad interior, es un veneno disfrazado de piedad. La falsa apariencia no solo engaña a los demás, sino que destruye a quien la sostiene. La Biblia es clara al denunciar esta duplicidad. Jesús, en Mateo capítulo 23, confrontó a los fariseos llamándolos sepulcros blanqueados, bellos por fuera, pero podridos por dentro. Él sabía que la apariencia sin esencia era una de las mayores amenazas a la espiritualidad auténtica. Ananías y Zafira representan esta amenaza dentro de la iglesia naciente. No venían de fuera, sino de dentro. No eran enemigos declarados, sino hermanos disfrazados. Esto hace que la mentira sea aún más peligrosa. Nace en el corazón que conoce la verdad, pero decide usar la fe como vitrina, no como camino. El deseo por reconocimiento espiritual es legítimo cuando nace del celo por Dios. Pero cuando se transforma en vanidad, corrompe todo. Cuando queremos ser vistos como consagrados, pero no estamos dispuestos a vivir lo que predicamos, creamos una caricatura de fe. Ananías y Zafira querían la reputación de Bernabé sin el corazón de Bernabé. Quisieron el honor de la entrega total, pero mantuvieron la seguridad personal como prioridad. Este tipo de engaño se propaga silenciosamente, pues es elogiado por su apariencia, pero rechazado por el espíritu. La iglesia necesita estar constantemente atenta al riesgo de crear una cultura donde el parecer vale más que el ser. Cuando el valor espiritual es medido por gestos públicos y no por frutos íntimos, se abre un espacio para representaciones que poco a poco sofocan la presencia del Espíritu. Dios no comparte su gloria con simulacros. Él se manifiesta donde hay verdad, aunque sea imperfecta.
La falsa apariencia no solo engaña a los hermanos, sino que también endurece el corazón de quien la practica, volviéndolo insensible a la corrección divina. La historia de Ananías y Zafira nos alerta sobre la trampa de la imagen. No fuimos llamados para impresionar, sino para transformarnos. El verdadero poder espiritual no está en la performance, sino en la presencia. Cuando buscamos agradar a Dios en secreto, Él nos exalta en la medida justa. Pero cuando intentamos exaltarnos, incluso con palabras espirituales y gestos religiosos, nos alejamos del centro de la voluntad divina. Y el precio de eso puede ser más alto de lo que estamos dispuestos a pagar. La generosidad verdadera nace de un corazón transformado, mientras que la autopromoción se disfraza de entrega, pero tiene como objetivo el reconocimiento. En el caso de Ananías y Zafira, la oferta fue solo un medio para alcanzar estatus entre los hermanos. Ellos vieron el respeto que Bernabé recibió por su entrega voluntaria y quisieron cosechar los mismos frutos sin sembrar el mismo sacrificio. Esto revela la diferencia fundamental entre dar por amor y dar por vanidad. La generosidad que agrada a Dios no busca aplausos ni recompensa. Ella nace de la gratitud, no de la ambición. Jesús, en Mateo capítulo 6, advierte contra la práctica de obras justas para ser vistas por los hombres. Él enseña que cuando hacemos esto, ya hemos recibido nuestra recompensa, el reconocimiento humano, y perdemos el galardón celestial. Ananías y Zafira querían parecer espirituales a los ojos de la iglesia, pero estaban desconectados de la mirada de Dios. Intentaron manipular la percepción de los demás sin darse cuenta de que el Señor ve más allá de las acciones, examinando las intenciones más profundas. La oferta de ellos, en términos humanos, tal vez era generosa, pero ante Dios era una representación vacía. La autopromoción en el contexto de la fe es un riesgo constante. Es fácil disfrazar la búsqueda de aprobación bajo el manto de la espiritualidad. Testimonios exagerados, donaciones con alarde, oraciones que más informan que interceden. Todo esto puede parecer piadoso, pero muchas veces revela un deseo disfrazado de exaltación propia. La iglesia primitiva estaba siendo construida sobre el cimiento de la humildad. Permitir que la autopromoción tomara espacio allí sería permitir que el ego comenzara a competir con la gloria de Dios. Y eso es inaceptable en el reino. La generosidad verdadera, por otro lado, es silenciosa. Ella no se preocupa por ser notada. Ella se mueve por compasión y por convicción espiritual, no por deseo de destello. Bernabé no dio todo porque quería un título, sino porque su corazón estaba alineado con el Espíritu. Su gesto fue espontáneo y no estratégico. La diferencia entre él y Ananías no estaba en la cantidad, sino en la motivación. Y Dios, que no se impresiona con números, siempre responde a lo que se hace en verdad. La iglesia fue llamada a cultivar este tipo de entrega, simple, sincera, llena de propósito. Este contraste nos llama a una autoevaluación constante. ¿Cuándo damos? ¿Cuándo servimos? ¿Cuándo nos involucramos en la obra? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Queremos realmente glorificar a Dios o estamos alimentando una necesidad de aceptación? La respuesta a esta pregunta define la calidad de nuestra entrega. La historia de Ananías y Zafira sirve como un espejo. A través de ella, el Espíritu nos invita a abandonar los escenarios y regresar al altar. La generosidad que permanece ante Dios es aquella que se hace con las manos abiertas y el corazón limpio. Una de las cuestiones centrales en el episodio de Ananías y Zafira es la distinción entre mentir a los hombres y mentir a Dios. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 4, Pedro es claro al decir, no mentiste a los hombres, sino a Dios.
Esta afirmación cambia completamente la perspectiva del pecado. A primera vista, podría parecer solo un malentendido entre hermanos, una omisión ante el liderazgo. Pero, en realidad, la mentira fue una ofensa directa al Espíritu Santo. Esto muestra que, en el reino de Dios, la línea entre engañar a las personas y engañar a Dios es extremadamente tenue, porque Él habita en su pueblo. Cuando alguien miente a la comunidad de fe, está, de hecho, hiriendo al propio Dios que se manifiesta en medio de ella. La Iglesia no es una institución humana cualquiera, es el cuerpo de Cristo. Engañar a los líderes espirituales, manipular información, ocultar intenciones bajo apariencia piadosa. Todo esto puede parecer un error administrativo, pero a los ojos de Dios es una violación espiritual. Ananías y Zafira no entendieron esto. Trataron la oferta como una negociación social y no como un acto sagrado. El error de ellos fue desconsiderar que Dios está presente en las relaciones entre los hermanos. Es fácil racionalizar pequeñas mentiras como si fueran solo formas de evitar conflictos o de mantener una imagen. Pero cada distorsión de la verdad, cuando se hace dentro del cuerpo de Cristo, lleva peso espiritual, porque Dios se preocupa por la verdad. Él es la verdad. Mentir en nombre de la fe, o dentro de ella, es posicionarse contra el carácter del propio Dios. Lo que Ananías y Zafira pensaban que era solo un ajuste de narrativa, se reveló un atentado a la integridad de la Iglesia y al Espíritu que la guiaba. El error fue más profundo de lo que imaginaban. Esta línea tenue entre engañar a los hombres y desafiar a Dios sigue siendo actual. ¿Cuántas veces justificamos acciones erróneas diciendo que nadie vio o que nadie fue perjudicado? Olvidamos que el Espíritu Santo es testigo de todas nuestras elecciones. Él está presente, incluso cuando actuamos tras bambalinas. Y cuando mentimos, aunque sea solo en parte, le estamos diciendo a Él que su presencia no nos constriñe, que su santidad no nos impacta. Esto revela un corazón endurecido, que ha perdido el temor y ha comenzado a tratar lo sagrado como común. El caso de Ananías y Zafira nos llama a revisar nuestro compromiso con la verdad. No se trata solo de evitar mentiras obvias, sino de cultivar un espíritu de transparencia ante Dios y los hermanos. La línea entre el engaño humano y la ofensa divina puede parecer sutil, pero en el reino es absolutamente clara. Y cruzarla, incluso con apariencia de piedad, puede alejarnos del centro de la voluntad de Dios. Vivir en la luz es elegir ser verdadero, incluso si eso nos cuesta la aprobación de los hombres, porque ante Dios nada está escondido. La historia de Ananías y Zafira pone de manifiesto una verdad frecuentemente negligenciada. El Espíritu Santo es una persona, no una energía, no una fuerza, sino alguien con voluntad, emociones y santidad. Él puede ser entristecido, resistido, blasfemado, y como vimos en Hechos de los Apóstoles capítulo 5, Él puede ser ofendido con tal gravedad que responde con juicio. La falsa percepción del Espíritu como algo impersonal lleva a muchos a pecar contra Él con ligereza. Pero el Espíritu es Dios en nosotros, y relacionarse con Él exige reverencia. El error de Ananías y Zafira fue tratar al Espíritu Santo como un espectador pasivo. Ellos actuaron como si estuvieran ante líderes humanos, ignorando completamente que aquel que habita entre los creyentes estaba escuchando cada palabra y sondeando cada intención. Esto revela no solo un problema teológico, sino una falla relacional. Cuando ignoramos la personalidad del Espíritu, perdemos el temor que sostiene la intimidad con Él. El Espíritu no es una idea,
Él es el Consolador enviado por Jesús, el mismo que inspiró a los profetas, guió al Cristo y ahora habita en su iglesia. Este entendimiento es esencial para una vida cristiana auténtica. Si vemos al Espíritu como una persona, entonces nuestras palabras, pensamientos y decisiones adquieren un nuevo peso. No vivimos más para agradar a las personas, sino para honrar la presencia divina que camina con nosotros. Esto cambia nuestra forma de orar, de adorar, de relacionarnos. Todo comienza a ser medido por el impacto que causa en aquel que es santo. Y como toda persona, el Espíritu también tiene límites. Él no será manipulado, ni tolerará ser tratado como un adorno espiritual. Ananías y Zafira, al mentir al Espíritu, demostraron que no comprendían su santidad. Ellos estaban más preocupados por la percepción humana que por la mirada del Espíritu. Pero la iglesia primitiva aprendió de este error. El temor que cayó sobre la congregación reveló que, de ahora en adelante, nadie más se atrevería a tratar la presencia divina con ligereza. El Espíritu no es un recurso religioso, sino el mismo Dios habitando en los corazones, y ofenderlo es rechazar la fuente de toda la verdad y gracia que sostiene la vida espiritual. Esta enseñanza nos desafía a renovar nuestra percepción del Espíritu Santo. Él está con nosotros, dentro de nosotros, en cada decisión, palabra e intención. El respeto a Él no puede ser teórico, debe ser práctico, visible, real. Cuando vivimos con esta conciencia, evitamos pecar no por miedo a la sanción, sino por amor a la presencia. Ofender al Espíritu es un peligro real, pero honrarlo es un privilegio incomparable. Y la iglesia que desea ver su gloria manifiesta necesita aprender a moverse en reverencia ante su presencia personal. They say to only bring what you can carry. So with the all-new 2025 Ford Expedition Tremor, bring a lot. Like 3 dirt bikes, a few tents, an entire crew ready to make memories. A panoramic 24-inch display, and the confidence to push your limits. The all-new 2025 Ford Expedition Tremor. Always consult the owner's manual before off-road driving. Know your terrain and trail difficulty and use appropriate safety gear. Max payload varies based on accessories, vehicle configuration. See label on door jamb for carrying capacity of a specific vehicle. Always properly secure cargo. La muerte de Ananías y Zafira fue un divisor de aguas en la comprensión de la Iglesia sobre lo que significa ser el cuerpo de Cristo. Hasta entonces, el Espíritu Santo era percibido como aquel que capacita, cura, consuela. Pero la disciplina espiritual que cayó sobre la pareja reveló otra dimensión, la de Dios que también corrige, confronta y juzga. El impacto no fue solo emocional, sino profundamente espiritual. La iglesia no quedó traumatizada, sino santificada. El temor que se esparció no paralizó el movimiento. Por el contrario, lo intensificó con más profundidad y reverencia. Este episodio redefinió la comunión entre los hermanos. Ya no era posible fingir, disfrazar intenciones o intentar manipular la espiritualidad. Las relaciones se volvieron más transparentes, los compromisos más serios, las palabras más pesadas en contenido y responsabilidad. La conciencia colectiva de la iglesia fue purificada. No era un club religioso, sino un lugar donde Dios habitaba de forma real. El Espíritu que descendió en lenguas de fuego en Pentecostés, también es el mismo que sondea los corazones con ojos de llamas. Y esta percepción moldeó la identidad de esa comunidad para siempre. Espiritualmente, la iglesia comenzó a crecer con raíces más profundas, no solo en número, sino en carácter. Los signos y maravillas continuaron ocurriendo, pero con una atmósfera de temor y santidad. La manifestación de juicio no fue un freno a la expansión, sino un filtro espiritual. Dios estaba protegiendo a su pueblo de convertirse en una aglomeración sin propósito. La muerte de la pareja reveló que, aunque el reino sea inclusivo, no es permisivo.
Todos son bienvenidos, pero hay un llamado a la transformación real, a la verdad vivida, no solo predicada. El impacto también se reflejó en el liderazgo. Los apóstoles fueron aún más respetados, no como figuras autoritarias, sino como siervos que caminan en temor ante un Dios que les había confiado tal responsabilidad. Su autoridad fue confirmada no por imposición, sino por la manifestación visible del Espíritu. Pedro, que había negado a Jesús meses antes, ahora era el portavoz de juicio y gracia. Esto revela que, cuando hay arrepentimiento verdadero, Dios transforma fracasos en autoridad legítima para guiar al pueblo con discernimiento. La iglesia naciente fue sellada con fuego, no solo el que calienta, sino también el que consume impurezas. El Espíritu Santo consolidó su presencia no solo como un agente de milagros, sino como defensor de la santidad del cuerpo de Cristo. Esta marca espiritual se convirtió en un cimiento para los siglos siguientes. Y hoy, al revisar esta historia, somos llamados a recordar que el mismo Espíritu aún habita en nosotros. El impacto de esa muerte continúa resonando como una invitación a la integridad y la reverencia que dan forma a la verdadera comunión cristiana. La historia de Ananías y Zafira no quedó restringida a la narrativa de los hechos. Ella ecoa por generaciones como una alerta viva sobre la importancia de la integridad en la vida espiritual. En tiempos en que la apariencia es exaltada, esta lección se vuelve aún más urgente. La pareja no fue recordada por su oferta, sino por su falsedad. Esto nos muestra que, ante Dios, la intención pesa más que el valor, la verdad más que el discurso, el carácter más que el carisma. La integridad, en este contexto, no es una virtud extra, es la base de cualquier relación con el Espíritu. Esta integridad no se prueba solo en momentos de crisis, sino en decisiones cotidianas. Cuando nadie está mirando, cuando tenemos la oportunidad de engañar, cuando podemos moldear nuestra imagen sin que nadie se dé cuenta. Son en esos momentos que la integridad se revela. Ananías y Zafira fallaron exactamente ahí, cuando pensaron que podían manipular la percepción sin consecuencias. Lo que ellos ignoraron es que el Espíritu Santo no se impresiona con actuaciones. Él conoce cada detalle y le importa profundamente la verdad interior. La travesía espiritual de cada generación pasa por esta misma prueba. Vivir con sinceridad ante Dios y los hombres. En un mundo saturado de máscaras, la Iglesia es llamada a ser el lugar de la verdad. La integridad es lo que hace que el testimonio cristiano sea confiable. Cuando hablamos sobre Jesús, el mundo no escucha solo nuestras palabras, sino que observa nuestras actitudes. Y cualquier incoherencia, por menor que parezca, puede comprometer el mensaje. Por eso, la historia de Ananías y Zafira debe ser leída no con frialdad, sino con humildad, como un espejo que revela dónde necesitamos ajustar nuestro corazón. Esta lección también toca a los líderes espirituales. La presión por resultados, influencia y éxito puede desviar fácilmente la mirada de la verdad interior. La tentación de mantener una imagen, incluso desconectada de la realidad, es constante. Pero Dios no bendice construcciones basadas en falsedad. El crecimiento que Él desea es sólido, sostenible y puro. La integridad necesita ser cultivada como prioridad absoluta, no como actuación, sino como devoción. El líder íntegro puede no ser el más popular, pero será el más sostenido por el cielo. Las generaciones que vinieron después de Ananías y Zafira cargan la responsabilidad de aprender de su caída. La integridad sigue siendo el llamado para todos los que desean caminar con el Espíritu Santo. Ella es el suelo firme que nos impide resbalar en la vanidad.
Y más que eso, es la tierra fértil donde Dios planta su presencia. Si queremos ver la gloria de Dios entre nosotros, necesitamos cultivar la verdad en cada palabra, gesto y decisión. Porque el espíritu de la verdad solo habita donde hay compromiso con la transparencia del alma. La trayectoria de Ananías y Zafira termina de manera trágica, pero deja una pregunta fundamental. ¿Cuál es el precio de la verdad? Para muchos, vivir en verdad cuesta reputación, confort, estatus, pero ante el Espíritu Santo es el único camino viable. La vida cristiana no es una actuación, sino un proceso de exposición y sanación. Jesús no llamó actores, sino discípulos dispuestos a negarse a sí mismos. Ananías y Zafira eligieron mantener las máscaras, y por eso perdieron la oportunidad de experimentar la verdadera libertad que solo la verdad proporciona. La verdad libera, pero antes confronta. Ella arranca las capas de apariencia, desafía nuestros motivos y exige arrepentimiento. Pero el resultado es paz, profundidad y autenticidad. Cuando elegimos vivir sin máscaras, abrimos espacio para que el Espíritu Santo nos transforme de adentro hacia afuera. La verdad, por más incómoda que sea al principio, construye una base sólida para nuestra relación con Dios y con los demás, y aun cuando nos expone, ella nos prepara para vivir con propósito y coherencia. Vivir sin máscaras también nos protege. La falsa espiritualidad es una trampa que agota el alma. Intentar mantener una imagen exige esfuerzo constante, miedo a la exposición, preocupación por el juicio ajeno, pero la verdad, aunque puede dejarnos vulnerables, nos ofrece descanso. No necesitamos probar nada más, solo permanecer en la luz. Eso es lo que Ananías y Zafira rechazaron, la oportunidad de ser transformados por la verdad. Prefirieron controlar la narrativa y acabaron cosechando las consecuencias de una historia construida sobre engaño. El llamado de Dios sigue siendo el mismo. Sed santos, porque yo soy santo. Y la santidad comienza con la verdad. No es un comportamiento impecable, sino un corazón rendido. Dios no exige perfección, sino sinceridad. Cuando erramos y confesamos, encontramos gracia. Cuando erramos y escondemos, nos alejamos de la presencia. La vida cristiana es una caminata de constante exposición a la luz del Espíritu. Y cuanto más nos acercamos a Él, más las máscaras caen, no por imposición, sino por transformación. La historia de Ananías y Zafira es una invitación a la verdad, no por miedo, sino por amor. Es un recordatorio de que el Espíritu Santo habita en nosotros y desea guiarnos a una vida plena, donde no necesitamos fingir para pertenecer. Vivir sin máscaras es más que un ideal. Es una elección diaria de andar en la luz, incluso cuando ella revela imperfecciones. Porque es en esa luz que somos sanados, fortalecidos y usados por Dios para reflejar su gloria en un mundo que tanto carece de autenticidad. Amados hermanos y hermanas, si esta historia tocó su alma como tocó la nuestra, comparta en los comentarios lo que Dios le habló. Su vivencia puede fortalecer otras vidas. Envíe este video a alguien querido que necesita esta alerta de amor y verdad. Y si desea caminar con nosotros en más reflexiones bíblicas profundas, inscríbase en el canal. Aquí, cada palabra es sembrada con propósito y reverencia.